su cuerpo en el sepulcro iba a reposar primeramente y en segundo lugar, su cuerpo no iba a ver corrupción. Entonces yo pregunto en este episodio, ¿cuál es el día importante? Muchos dicen el día más importante de la semana es el domingo, porque es el día de la resurrección de Jesús. Pero según la profecía que hemos estudiado, el día más importante no es el primer día de la semana. El día más importante es el día que Jesús estuvo en el sepulcro reposando en esperanza, reposando confiadamente, porque Él sabía que su cuerpo no iba a haber corrupción y por lo tanto iba a resucitar después de reposar en el sepulcro. ¿Saben que hay iglesias hoy en día que enseñan que el Señor Jesucristo fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado? Es imposible, a la luz de lo que hemos estudiado, que Jesús haya muerto el miércoles y resucitado el sábado, porque se destruye el simbolismo del maná. Pero cuando nos damos cuenta que Jesús murió el viernes y el sábado su cuerpo no vio corrupción, ni empezó a oler, ni empezó el proceso que finalmente llevaría a los gusanos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo murió el viernes, su cuerpo permaneció fresco en el sepulcro el sábado y entonces el Señor Jesucristo resucitó el domingo o el primer día de la semana. Es decir, que el sábado, mis queridos amigos, no solamente es señal de el reposo de Jesús en la creación, sino que el sábado es también señal del reposo de Jesús en la redención, cuando murió para redimirnos de nuestros pecados. Es decir, tenemos dos razones para guardar el sábado. La primera razón por la cual debemos guardar el sábado es porque el Señor Jesucristo creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo día. La segunda razón es porque el Señor Jesucristo trabajó durante su ministerio para redimirnos del pecado. Murió el 6º día de la semana, dijo, se terminó, como al principio dijo que terminó su obra, y entonces el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado conforme al mandamiento. Y Él quería que sus seguidores reposaran con Él. Ahora, algunas personas usan un argumento muy interesante cuando hablan del sábado versus el domingo. Dicen, a nosotros nos gusta el domingo porque el domingo era un día alegre, porque fue el día de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban contentos y felices el primer día de la semana porque Jesús había resucitado. Pero el sábado, ese era un día amargo, un día triste porque Jesús había muerto y estaba en el sepulcro. Así que nosotros preferimos guardar un día feliz que un día triste. Y claro, si no estudiamos la Biblia, suena muy lógico el argumento. ¿Quién quiere guardar un día triste? Uno quiere guardar el día alegre, el día de la resurrección. Esta interpretación y explicación padece de varios problemas. En primer lugar, ellos no deberían haber estado acongojados y tristes, porque Jesús repetidas veces durante su ministerio les había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar el primer día de la semana. Se los dijo varias veces durante su ministerio. Dijo, yo voy a Jerusalén, me van a maltratar, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Si hubieran creído lo que dijo Jesús, el sábado no hubiera sido un día triste. Hubieran entendido que el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, que estaba descansando en el sepulcro, pero que Él murió con esperanza. Y que su cuerpo allí en el sepulcro no estaba viendo corrupción, porque Él era el maná vivo, era la palabra de Dios. Y hubiera estado a la expectativa cuando terminara el sábado, iban a reunirse alrededor del sepulcro para esperar que Jesús saliera del sepulcro, declarando, yo soy la resurrección y la vida. Pero no quisieron creer la palabra de Jesús. Jesús no tuvo la culpa de eso. El sábado hubiera sido un día de gran expectativa, un día de gozo y felicidad, un día de anticipación, esperando que saliera Jesús del sepulcro. Pero como no creyeron a Jesús, fue un día triste, cuando Dios quería que fuera un día lleno de gozo, que dijeran, está descansando de su obra de redención, nos ha salvado del pecado, gloria a Dios, y mañana va a salir del sepulcro victorioso sobre la muerte. Pero como no creyeron a Jesús, el sábado fue un día triste en contra del plan de Dios.
Ahora, un segundo punto que necesitamos tomar en cuenta en cuanto a aquellos que dicen que el domingo era un día de gozo, mientras que el sábado era un día de tristeza, y que el domingo era de gozo porque ese día resucitó Jesús y los discípulos estaban celebrando la resurrección de Jesús. El problema con esa interpretación es que los evangelios nos dicen que los discípulos no creían que Jesús había resucitado ni siquiera la noche del domingo. Dice que estaban reunidos en el aposento alto por temor a los judíos. Inclusive las mujeres cuando vinieron y le contaron a los discípulos, el Señor ha resucitado, dice la Biblia que no les creyeron. Y más adelante cuando llegaron los dos discípulos del camino a Emaús, a quienes Jesús se había aparecido, y dijeron, el Maestro ha resucitado, dice la Biblia que tampoco les creyeron a ellos. Así que el domingo en la noche, ¿cómo podían estar celebrando la resurrección, estando felices y llenos de gozos, si ni siquiera creían que Jesús había resucitado? El domingo no fue un día de felicidad. El domingo fue un día de tristeza, igual que lo que había sido el sábado, porque ellos no creían ni siquiera que Jesús iba a morir por el pecado, no lo entendían, y tampoco creían que el Señor Jesucristo iba a resucitar, conforme enseña la profecía bíblica. Tenemos que tener cuidado con argumentos que parecen ser lógicos y razonables, pero que no están fundados en la santa palabra de Dios. Si ellos hubieran creído a Jesús, ese sábado hubiera sido como al comienzo. Cuando Jesús descansó de sus obras de creación fue algo hermoso, se contempló la belleza de lo que había hecho. Dios quería, el Señor Jesucristo quería que el sábado los discípulos reflexionaran sobre lo que Jesús había hecho durante su ministerio. Lo que había querido decir cuando dijo en la cruz, consumado es, que hubieran reflexionado sobre la grandeza del Creador al venir a este mundo para salvar y redimir al hombre. Y así admirarían a Jesús, no solamente porque fue el Creador, sino tendrían gran admiración de Jesús porque también era el Redentor. Es decir, hubieran tenido una doble razón para guardar el sábado, porque los creó y cuando cayeron en pecado los redimió. Pero lamentablemente en el mundo cristiano hoy en día se ha perdido esa dimensión del sábado, porque el enemigo ha introducido una señal falsa que no puede apuntar a Jesús como el Creador, ni puede apuntar a Jesús como el Redentor. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces en los últimos dos temas, y es que es imposible que el domingo sea el día de reposo. Por dos razones. Número uno, Jesús en la creación no reposó el domingo. Y Jesús en la redención no reposó el domingo. El Señor Jesucristo en la creación y en la redención reposó el sábado conforme al mandamiento. Lo cual significa que si nosotros queremos entrar en su reposo, si queremos seguir su ejemplo, si queremos entender su grandeza, tenemos que reposar el mismo día que Él reposó.